Bienvenidos a Cuentacuentos. Mi nombre es María José Hidalgo y estoy muy feliz de estar con ustedes. Tomemos la lectura como una forma eficaz para mejorar el lenguaje. Siéntense y disfruten de esta hermosa historia. Efraín vivía en una casa elaborada de madera. Era de 2 pisos, con ventanales y una hermosa chimenea que daba armonía a la sala que se encontraba decorada con cosas antiguas. Era constante el sonido de las ramas secas que azotaban las esquinas de la ventana de su cuarto. Era el mes de octubre, la temporada donde el invierno hacía de su momento algo fuerte que causaba temor a aquellos pobladores. Los padres de aquel pequeño niño trabajaban por las noches en una fábrica de abrigos de piel de olivozote, por lo cual Efraín se veía en la necesidad de quedarse solo en casa para poder pasar la noche. Su madre le dejaba preparado un delicioso chocolate y un emparedado para que disfrutara antes de irse a dormir. Se llegó la hora de disfrutar el chocolate y el emparedado. Emocionado, aquel niño se sentó en la sala, encendió su televisión y sin darse cuenta se quedó dormido. Era un sueño tan profundo que se olvidó de la tormenta que estaba pasando fuera de su casa. 4 horas más tarde se despertó y se dirigió a su habitación. Su sueño pudo más que no se percató de cerrar la ventana y al cubrir con la cortina de color azul que colgaba de un extremo, repentinamente un chasquido, un ruido fuerte con unas grandes garras arañaban el techo de su casa. Aquel horripilante sonido cesaba por unos momentos, pero volvía cada vez con mayor fuerza. El niño se quedaba dormido por unos momentos, pero el fuerte caer de la lluvia y aquel sonido horrible lo desconcentraba hasta perder el sueño. Como era de esperarse, Efraín sentía mucho miedo al ver y escuchar aquellos rayos que iluminaban la oscura habitación, acompañado del sonido de aquellas desgarradoras garras en el techo de su casa. Decidió aquel pequeño niño, con mucho temor, tomar su frazada y cubrirse por completo de pies a cabeza. ¡Qué mala suerte de Efraín! Un árbol cayó sobre una de las torres de energía que estaba cerca de su casa y quedó completamente oscura. La lluvia era cada vez más fuerte y aparte de los rayos, de los sonidos que arañaban el techo, algo nuevo se escuchaba. Unos golpes que provenían de algún lugar de su habitación. El miedo más espantoso se apoderó de aquel pequeño Efraín. Los nervios, las lágrimas en sus ojos y un sudor frío hicieron que con valor descubriera su rostro. Y justo en ese momento logró ver una mano calavérica, muy escuálida, que estaba en la ventana iluminada por los rayos. Escuchó justo en ese mismo instante el sonido que había en su habitación. Aterrorizado y sin saber qué hacer, la noche se hacía cada vez más eterna. Corrió a esconderse al armario y fue ahí donde algo cayó sobre él. Entre la oscuridad, él sintió sobre su rostro una piel áspera. Rayos, truenos, el ruido que arañaba en el techo fueron el momento decisivo para que aquel niño pensara que lo que había en su armario era un monstruo. Comenzó a pelear con lo que había caído sobre él y logró quitárselo de encima. Se sintió un héroe, el más valiente al sentir que había derrotado a aquel monstruo. Pensó que había acabado también con los ruidos de terror que ocasionaban en el techo. Armado de valor, sin miedo alguno, salió del armario y notó que ya no había tormenta ni rayos. En ese momento todo se iluminó nuevamente. Ya era medianoche. Observó detenidamente a su alrededor. Notó que en la ventana una vieja y seca rama de roble sin hojas rasgaba el techo al ser movida por el viento. Ese era el ruido en el techo. Al mismo tiempo se dirigió al armario, el cual estaba lleno de ropa y entre ellos una frazada elaborada con piel de olivozote. Ya más tranquilo, cerró la ventana y colocó las cortinas. Se acostó y logró reflexionar que los miedos están en nuestra mente y que si los alimentamos, crecen todavía más. Debemos enfrentar nuestros miedos por grandes que sean. Solo así podemos sentir lo que es la libertad. Espero hayan disfrutado de este cuento. Hasta la próxima, amigos.
Bienvenidos. Veamos qué enseñanza nos dejó este cuento. ¿Qué crees que es un olivozote? Según la imaginación del escritor. A. Una planta. B. Un árbol. C. Un animal de piel áspera. Es correcto. Es un animal de piel áspera. Otra pregunta. ¿Qué enseñanza nos dejó la historia después de resolverse el conflicto? A. Correr siempre que no sintamos miedo. Escondernos o huir de nuestros miedos o problemas. O enfrentar los miedos o problemas por muy grandes o difíciles que sean. Así es, nos enseña a enfrentar los miedos o problemas. Gracias por su acompañamiento. Hasta la próxima, amiguitos. Adiós.